Hola, bienvenidos al reporte de la semana 22 de la convención. Esta semana fue una semana de trabajo en la convención, en comisiones y en pleno. Eh, bueno, básicamente lo que ocurrió esta semana es que el proceso continúa, ¿no? Las comisiones siguen fundamentalmente en este momento recibiendo audiencias, interiorizándose de ese modo de distintas visiones respecto a los temas que discuten, y eso va a llevar después a que esto vaya progresando. Pero por ahora, claro, en términos del trabajo de comisiones, simplemente hay que decir, bueno, el trabajo continúa. En la comisión número uno, que es donde yo participo, hubo algo distinto, porque se hizo una reunión especial de la comisión para que cada miembro de la comisión, que somos 25, hiciera bueno, primero que nada, expusiera su visión general sobre el asunto, empezar a avanzar sus posiciones iniciales, por así decirlo, en la discusión sobre el sistema político. De modo que se produjera alguna discusión. Eso fue el día martes y fue una sesión bien interesante, ¿no? En que básicamente se presentaron distintas posiciones. El tema centralmente discutido, no el único, pero el tema que fue más reiteradamente discutido fue de todos los temas de la Comisión del Régimen Político. Y se empezaron a observar distintas posiciones, ¿no? Algunos estaban frente a la cuestión del régimen político, es la configuración y relaciones entre los órganos principales de gobierno o del Estado, poder ejecutivo y poder legislativo fundamentalmente. Entonces hubo posiciones que se inclinaban por mantener lo que tenemos hoy día con algunas modificaciones. Lo que tenemos hoy día suele llamarse presidencialismo y es una forma a la que se le llama agudizada de presidencialismo. Por eso se habla mucho del hiperpresidencialismo chileno. El presidencialismo se caracteriza porque hay un presidente de la República y un Congreso que tienen legitimaciones democráticas directas e independientes entre sí. Y entonces se produce, es una situación probable que se produce un choque de legitimidades, ¿no? El Congreso y el presidente no están alineados y eso tiende a producir parálisis del sistema político. Y esa parálisis se ha pretendido solucionar en la tradición constitucional concentrando en el presidente el poder para poder evitar la parálisis. Entonces, por ejemplo, iniciativa exclusiva, reglas especiales sobre aprobación de la ley de presupuesto. La idea original que después devino el Tribunal Constitucional, no el del 80, que tiene una lógica distinta, sino el de 1970, eran todos mecanismos de entregar al presidente, por así decirlo, una manija que le permita avanzar en condiciones de bloqueo y parálisis, para evitar la parálisis. Y eso ha llevado entonces a la concentración de estas facultades en el presidente, urgencias parlamentarias. El presidente fija la agenda del Congreso. Entonces, frente a ese problema, se plantearon en general tres soluciones, tres grandes tipos de soluciones. Una que es lo que se le llama un presidencialismo corregido o eh, que consiste en mantener esta estructura básica de presidente y Congreso con legitimaciones democráticas directas e independientes entre sí, y en el presidente la cabeza del Estado y del gobierno. Mantener esa estructura básica, pero modificar algunas de estas formas de concentración de poder en el presidente, ¿no? Que las urgencias, que las iniciativas exclusivas, etcétera, que la designación de ministros o la designación de gobierno, etcétera. Eh, Segundo, una posición más, por así decirlo, a la francesa, de separar jefe de Estado y jefe de gobierno. El jefe de Estado que sea elegido como el presidente francés por votación popular, el jefe de gobierno nombrado por el jefe de Estado, pero que tiene que contar con una mayoría parlamentaria. De ese modo se vincula de una manera distinta el presidente al gobierno. Y la tercera posibilidad es un régimen que suele llamarse parlamentario, en que el gobierno necesita contar con el apoyo de la Cámara Política, que es la Cámara Baja o la Cámara Única en el caso de un Congreso unicameral. Eh, este tercer sistema, es que el que nosotros estamos favoreciendo, es un sistema que vincula el destino político del gobierno y del Congreso, de la Cámara. Y en ese sentido soluciona el problema del conflicto que lleva al bloqueo y a la eventual parálisis que hace necesaria o que ha hecho necesaria la concentración del poder del presidente de la República. En fin, esas tres soluciones, llamémoslas por ahora presidencialismo corregido o atenuado, semipresidencialismo y parlamentarismo, son las que se presentaron en la comisión y yo creo que comenzó una discusión que va a ser interesante. Inicialmente hay más partidarios de una solución de parlamentarismo corregido o atenuado, pero creo que esa es una cuestión que está abierta a la conversación y vamos a ver qué pasa. Eh, en el pleno de la convención, tuvimos un largo pleno el día miércoles, eh,
Bueno, se discutieron bastantes cosas, tomaron bastantes decisiones que era necesario tomar, como algunas decisiones sobre reformas reglamentarias para armonizar ciertas disposiciones de distintos reglamentos que no quedaron bien, que podrían haber sido mejoradas, etcétera. Y hubo dos cuestiones que fueron particularmente polémicas. Ah, una, una que era la designación de los miembros faltantes de la Comisión Técnica de Participación Indígena. Y ahí se enfrentó una pretensión de los pueblos indígenas, de los escaños de pueblos originarios, de que los miembros de la Comisión Técnica solo fueran miembros propuestos por escaños de miembros reservados. Se enfrentó a la pretensión de que todos podían eh, proponer miembros. La lógica era, convencionales proponen miembros para la convención, para la comisión técnica, la mesa de esas propuestas selecciona los necesarios y hace una propuesta al pleno y el pleno vota la propuesta de la mesa. Entonces la mesa hizo eso, seleccionando, proponiendo al pleno miembros de la comisión técnica que incluía a miembros sugeridos por convencionales que no eran de escaños reservados, y los convencionales de escaños reservados reclamaron por eso. Y se armó una discusión que en definitiva, en la que en definitiva esa posición de los escaños reservados se impuso, ¿no? La mayoría recibió el apoyo, o sea, que recibió el apoyo de la mayoría de los miembros de la convención. Nosotros en el Frente Amplio más Independientes estuvimos divididos en esto. Hubo dos posiciones. Unos que aceptaban esta pretensión de los escaños eh, eh, original, de los pueblos originarios, y otros que creíamos que los miembros de la comisión técnica debían ser nombrados no solo a propuesta de los escaños eh, de pueblos originarios. Yo voté por esta última, pero muchos otros miembros de la bancada del Frente Amplio, y bueno, una mayoría de la convención votó por la primera, y entonces la comisión rechazó inicialmente la propuesta de la mesa, y eso va a llevar a una nueva propuesta. Aprobó a todos los miembros propuestos por los escaños reservados y dejó pendiente los otros miembros que habían sido propuestos en algunos casos por los escaños o convencionales de derecha y en otros casos por los escaños de Chile Digno. Pero eso fue una gran discusión y ahí yo creo que hay algo importante respecto de cuán de los pueblos originarios son los problemas relativos a la participación indígena, a la plurinacionalidad, etcétera, y cuán de la convención son esos problemas. Esa es una cuestión que yo creo que hay que estar atentos porque va a seguir desarrollándose en el tiempo. Yo creo que es claro que en alguna dimensión la cuestión de la plurinacionalidad afecta especialmente a los escaños reservados, por cierto, tiene una voz ahí, pero es una decisión de la Constitución, y siendo de la Constitución es una decisión de la Convención. En fin, ahí yo diría hay una cuestión a la cual prestar atención a cómo se desarrolla. La otra fue una discusión que fue muy lamentable, creo yo, que se inició en una propuesta de declaración presentada por la derecha de condena a la violencia como forma de acción política, que era vista, a mi juicio correctamente, o que la veíamos como una movida de campaña. Si lo único que le interesaba a la derecha no era la propuesta por la violencia, ni la violencia misma, sino era el titular que podría salir al día siguiente en el Mercurio sobre si el Frente Amplio aprobaba o rechazaba esa propuesta. Y por supuesto eso no tenía nada que ver con los convencionales frente amplistas, el punto ahí era Boric. Entonces era una manera, a nuestro juicio, bien, bien impresentable de usar un tema significativo, importante, grave, como una moneda para obtenerse un punto en la campaña electoral. Y entonces, para responder a eso, otros convencionales presentaron, yo firmé eso, una declaración alternativa que condenaba que no tenía una condena como la que quería la derecha, una condena distinta a toda la violencia, a todas las formas de violencia, y se discutieron y votaron ambas, la de la derecha se rechazó, la otra se aprobó. Pero claro, creó una discusión un tanto agria, que yo pensé que en esos términos ya había empezado a pasar, pero claro, esto fue como volver sobre un modo de plantear las cuestiones que yo creo que no ayuda. Pero claro, es parte, creo yo, de la estrategia de la derecha que no le importa la convención. Entonces no le importa usar a la convención para su fin, no le importa mentir, como lo vimos después de algunas cosas que salieron a propósito del viaje a Bio Bio, etc. Ah, esas son, creo yo, las dos cuestiones fundamentales, o las dos cuestiones más notorias que se discutieron y se decidieron en el Pleno. Y eso, en general, con las observaciones dadas, completa una descripción de lo que ocurrió en la convención misma durante la semana. Por cierto, hay otras cuestiones adicionales a lo que está pasando en el país, pero este es un reporte de las semanas de la convención, no del país. Así que de ese modo yo creo que se completa el reporte de la semana 22. En la semana 23, la que viene, bueno, en principio continúan estos procesos, o sea, estos procesos de audiencias y discusiones en las comisiones, que yo creo que es donde está más ahora ocurriendo lo que realmente importa, sobre todo cuando empiecen a acabarse, a terminarse
las audiencias y empiece ya el trabajo propio de discusión y decisión de las comisiones. Eso en el caso de la comisión donde yo estoy, que yo entiendo que en esto es la que estaba más avanzada o que va más rápido. En el caso de la comisión 1 va a terminarse el martes. El martes es la última sesión de audiencias y entonces después de la sesión, la sesión del jueves y las siguientes ya vamos a entrar ya en la discusión más directamente de las cuestiones sobre las cuales debe informar la comisión. Pero sobre eso hablaremos en los reportes de las semanas 23 y siguientes. Adiós.